La corrosión. La corrosión es un proceso de degradación de ciertos materiales como consecuencia de una reacción electroquímica, es decir, oxidorreducción a partir de su entorno. Dentro de la corrosión existen varios tipos, lo que es la general, picaduras, intersticial, bajo tensión, hidrógeno, intergranular y galvánica. Más adelante veremos cada uno de sus ejemplos. La corrosión general es muy fácil de detectar y prever. Por lo regular, es más en cuestión estética que un problema serio. Se produce de forma relativamente uniforme en la superficie de un metal y dentro de un entorno marino u otros elementos corrosivos. La superficie del acero, del carbono o de baja aleación comienza a degradarse, permitiendo la formación de una capa de óxido de hierro que con el tiempo se hace más gruesa, se desprende e inicia una nueva. Corrosión por picaduras. Es la formación de pequeñas cavidades en la superficie del material. Las fisuras pueden crecer hacia adentro de la superficie, haciendo que se perfore lo que son las paredes del material. Se observa más frecuentemente en entornos altos en cloruros a elevadas temperaturas. Su capa protectora del óxido de la superficie del material se degrada y el metal se hace propenso a perder electrones, y eso hace que el hierro del metal se convierta en una solución en el fondo más anódico de la fisura. La corrosión intersticial es un sistema de fluidos común, es decir, que existen intersticios en el tubo y los soportes de este mismo. Son entre tiradas de tubo adyacentes con restos o depósitos acumulados de las superficies. Por lo regular son imposibles de evitar en las instalaciones de un tubo, y cuando son muy estrechos hacen que se crea mayor riesgo a corrosión. El agrietamiento por corrosión bajo tensión es peligroso porque puede destruir un componente a niveles de tensión inferiores a la resistencia de la acción de una aleación. En presencia de iones de cloruro, los aceros inoxidables austénicos son propensos a este tipo de agrietamiento, por lo que los iones interactúan con el material en el externo de una grieta, donde el esfuerzo de tracción es el máximo, facilitando el crecimiento de la grieta. Para que sea viable lo que es el agrietamiento, se debe dar por 3 condiciones. El metal debe de ser susceptible, debe de haber condiciones medioambientales, flujo o temperatura, y el esfuerzo de tracción debe de estar encima de su nivel crítico. El debilitamiento por hidrógeno son átomos de hidrógeno que pueden dispersarse hacia el interior de los metales, debilitándolos y haciendo que los materiales sean susceptibles al agrietamiento por corrosión bajo tensión. También se tienen que cumplir 3 requisitos para que se llegue a este tipo de debilitamiento: reducción de ductibilidad, reducción de resistencia a los impactos y las fracturas, y aumento del fallo de fisura por fatiga. El debilitamiento por hidrógeno se puede evitar seleccionando materiales resistentes al hidrógeno. La corrosión intergranular son materiales que están formados, por lo regular los metales están formados por gránulos sueltos, y en cada grano los átomos están ordenados sistemáticamente formando un entramado de 3 dimensiones, haciendo que este tipo de corrosión ataque al material a lo largo de los límites de los granos, donde se unen los granos que forman al metal. La corrosión galvánica se produce cuando materiales con potencial de electrodo desigual están en contacto con presencia de un electrolito. Eso se maneja o se visualiza más fácilmente desde un material menos noble hasta un material más noble. El menos noble, representado aquí en la gráfica, viene siendo lo que es el magnesio, y el más noble, que viene siendo el grafito. Los poliméricos son compuestos orgánicos basados en carbono e hidrógeno y otros elementos no metálicos. Su estructura molecular es
una larga cadena formados por monómeros unidos entre sí. Unas características más comunes son elevado peso molecular, son ligeros, resistentes a la corrosión y aislantes eléctricos, fáciles de conformar y obtener formas complejas. Sus tipos son termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los materiales cerámicos son compuestos complejos que contienen elementos metálicos, no metálicos, unidos por enlaces iónicos y covalentes. Sus tipos son cerámicos amorfos, que son compuestos por los vidrios, y los cerámicos cristalinos, que son cerámicos oxídicos y cerámicos no oxídicos. Entre sus características está su elevada dureza y resistencia, baja densidad, baja ductibilidad, conformabilidad y resistencia al impacto. También tienen un elevado punto de fusión, estabilidad química y resistencia a la abrasión. Algunos ejemplos son alfarería, ladrillos, losas, azulejos, refractarios, imanes, abrasivos, aislantes eléctricos. Los materiales compuestos son combinación de dos o más materiales de diferente naturaleza, diseñados para desempeñar una fuerza específica, maximizando las propiedades deseables de sus componentes y minimizando los que no son. En su estructura viene siendo lo que es una combinación de matriz. Entre ellas son las metálicas, las cerámicas y la polimérica. Y las reforzadas, que son láminas y fibras. Algunos ejemplos, bueno, no ejemplos, sino que también dentro de esa misma está la combinación de rigidez, que es la ligereza, resistencia y rendimiento de alta temperatura, resistencia a la corrosión. Algunos ejemplos son aleaciones reforzadas con fibra o partículas, polímeros reforzados por fibra de vidrio o fibra de carbono, madera u hormigón.